y justo eh, pude abrir el tuyo y ahí, bueno, lo vi, así que disculpa la No, tardanza en la respuesta. la verdad fue como enviar el mensaje y ver a ver si pasaba algo y la verdad me sorprendió muchísimo y por eso te lo agradezco. Vale, muchas gracias a ti. Bueno, Bárbara, como te comenté en el mensaje, esta tesis se trata más o menos de cómo se tratan los juegos de alto rendimiento, los deportes de alto rendimiento en los medios de comunicación de Chile. Ujú. Pero primero quiero empezar con un poco de tu mirada, ¿no? Al deporte chileno. No te Ujú. voy a hacer una introducción porque todos te conocemos, yo te conozco, entonces ya sabemos quién sos. Muchas veces participación en Juegos Olímpicos, Mundiales, Juegos Panamericanos, ganadora de Juegos Panamericanos, de Mundiales, de Sudamericanos. Entonces quería saber cómo ves vos al deporte en Chile, justo en un año tan importante, ¿no? Para el deporte en este país. Bueno, la verdad es que es bastante eh, compleja la pregunta porque mucha gente cree que han surgido más el deporte, han habido más recursos. Imagínate que cuando yo partí mi federación hasta casi después de haber clasificado a Beijing en el 2008, nunca recibí ningún apoyo de la federación ni del gobierno. Para mí fue súper importante que la ITU, que es el International Triathlon Union, me haya reconocido internacionalmente y ellos fueron los primeros que creyeron en mí. Y después hicieron una Continental Cup en Chile y ahí se dieron cuenta el país y el gobierno que me estaban apoyando el organismo internacional de triatlón y ahí ellos recién como que reaccionaron. Em, yo creo que es súper interesante el observar, por decirte, cómo las grandes potencias de países, como por decirte, no sé, Gran Bretaña, en el tablero olímpico, cómo después de cuando ellos se dieron cuenta que tenían un evento que iba a ser los Juegos Olímpicos del 2012, cómo ellos empezaron a construir y a generar una cultura en el país deportiva. Mm. Yo creo que tú has escuchado de Alistair Brownlee, el Ujú. ganador olímpico de Londres y de Río, y él me contaba que desde que Inglaterra fue elegido como una sede olímpica en el 2012, la cultura del país y del gobierno cambió. Entonces, hay muchas veces cuando hay un mega evento, que por decirte en Chile ahora va a ser los Juegos Panamericanos 2023, el país supuestamente como que se re, se re, inventa Claro. para alcanzar estar mejor en el medallero. Bueno, Chile en el 2014 tuvieron los Juegos Sudamericanos, pero mi gran pregunta siempre fue, ok, ¿Chile aprovechó esa oportunidad? ¿Mejoró en el tablero con las ediciones anteriores de los Juegos o de Sur o Sudamericano? De mi punto de vista, no. Mm. ¿Por qué? Porque obviamente las implementaciones mejoraron la infraestructura, pero si tú empiezas a hacer un estudio en el tablero hacia atrás, Chile realmente no aprovechó la oportunidad para entrar a que el deporte sea más fuerte a nivel de cultura y de gobierno. Y eso parte de a nivel de gobierno. ¿Y por qué te digo eso? Porque me acuerdo que hablando con Alistair, él me dijo, es que esto fue a nivel de gobierno. O sea, cambió toda una mentalidad. El gobierno, no sé, si en esa época era un 5% al deporte, se volcó a un 50%, un 60%. Claro. Y toda la cultura cambió. Empresas empezaron a invertir en el deporte, como por decirte Loto, y así. Y por eso, si uno hace un estudio, ahora me acuerdo que yo lo estudié también, hice así un análisis en el 2008, por decirte, no sé, por decirte un ejemplo, quedaron séptimos en el tablero olímpico. Después, o incluso antes quedaron, creo que ni siquiera estaban en los top 10 después, no sé, pues, top 7 y después si tú lo ves en el medallero, no sé, sexto, y así.
aprovecharon esta oportunidad para implementar a nivel de cultura en, la, en Inglaterra el deporte. Claro, Y después, bueno, el 2012 y el sí, 2016. Entonces, siento que Chile es como que no aprovecha esta oportunidad. claro, Un gran ejemplo también de esto es en Colombia, cuando hicieron los Juegos Sudamericanos en Medellín. Ellos tuvieron la sede y aprovecharon la oportunidad, y si tú estudias los juegos anteriores de ellos a cómo quedaron en Medellín, es increíble lo que mejoraron en el tablero. Entonces, en Chile, lo que yo mucho observé, que no empezaron a apoyar, o sea, por decirte, en mi caso me apoyaron cuando me quedaba un mes antes de clasificar por el Cinta Beijing. No apoyan el proceso, les gusta el diamante, no les gusta el diamante en bruto, y no tienen visión de eso, de un desarrollo eh, a largo plazo. Es un desarrollo inmediatista, un desarrollo del cual cuesta mucho, como en todo. Yo creo que a ellos les gusta apoyar invertir en lo que sabe que si invierten uno van a sacar dos, tres. claro, Eh, por decirte, Alistair también me comentaba, él me decía, mira, mi país cree que triatlón va a poder sacar una o dos medallas, ¿ya? Y él me decía, yo no recibo el presupuesto para mí, sino una medalla vale cierta cantidad. No me acuerdo cuánto me dijo, creo que era 400.000 euros o no sé cuánto. Y eso es lo que vale una medalla. Entonces, como mínimo, ellos tienen que invertir eso de la federación. claro, La federación va y retribuye, ok, ¿cómo podemos lograr esa medalla? ¿Qué necesita Alistair? Training partner, no sé, entrenar en altura, acá, allá, y van y se trabaja en equipo como para conseguir esa medalla. Em, Siento que en Chile no tienen esa visión. O sea, yo te lo digo por la experiencia que he visto, por lo que he conversado, he entrenado mucho tiempo afuera, o sea, me fui hace claro, casi 17 años en Australia, he visto el equipo australiano, el suizo, el canadiense. Entonces te das cuenta ahí, obviamente nada es perfecto, pero te das cuenta cuánto realmente vale una medalla, eh, cuál es el precio también personal de la persona a nivel de todo ámbito, emocional, familiar, para poder lograr esa medalla. claro. Bueno, a partir de tu reflexión me salen varias preguntas, la verdad. La primera es justo esto del último que comentabas. Vos me comentaste a mí que estás viviendo fuera de Chile en este momento. Esta decisión fue pura y exclusivamente para seguir entrenando tu deporte. Y eso que ves, que si es así, ¿no? ¿Qué ves allá en donde estás vos, en Europa, en el país que estás, que acá no ves? Porque, por ejemplo, yo estuve conversando con varios deportistas que están fuera también y me decían, por ejemplo, acá nosotros tenemos clubes de entrenamiento. Nosotros representamos un club, cosa que en Chile no puede pasar, o sea, no pasa en realidad. ¿Qué viste allá que no ves acá? Bueno, primero que nada, yo estaba estudiando nutrición en la Chile. Y en Chile o en Sudamérica es muy importante tener tu pregrado, o Claro, si no, no hay nadie. En esa época yo había congelado la universidad porque a principio del 2008 era 50 y 50% que clasificara a Beijing. Congelé el 2008 y cuando logré clasificar fui a las Olimpiadas y después le planteé a mi padre y le dije, bueno, ahora es- va, va a ser muy difícil. O sea, en el 2007 yo corrí tres Copas del Mundo y las tres claro, que la piada me sacaron. Entonces me di cuenta que realmente era mucho esfuerzo familiar, personal, y yo pensaba que estaba haciendo bien las cosas, estudiando en la universidad, entrenando, y una Copa del Mundo y me sacaban de competencia. Entonces al final uno se cuestiona y dice,
eh, soy mediocre en el deporte y soy mediocre en los estudios. O sea, en los estudios no me eché ningún ramo, nada, pero también estaba estudiando con menos ramos, iba a sacar a lo mejor si seguía ese ritmo la carrera en 10 años en vez de 5. Entonces al final te das cuenta que no lo haces bien en ningún lado y es mucho sacrificio personal. Y justo en esa época me puse a entrenar con mi entrenador australiano eh, de esa época y nada, nos jugamos por llegar a Beijing. Llegamos y ahí yo me planteé, dije, bueno, o me dedico 100% al triatlón y veo si sobrevivo, o me retiro del triatlón y termino mi carrera en 5 años. Fue una decisión difícil, pero quise jugármelas. Y ahí mi entrenador obviamente era en Australia. Y yo ya en el 2006 había visto cómo era vivir profesionalmente y cómo vivían ellos. Y era muy diferente al estilo de vida, a la mentalidad de cómo en Chile era. Y obviamente, nada, mejor calidad de entrenador, y otro estímulo. Y por Claro, otro lado, era la única forma también de tener roce internacional. Y claro, volviendo un poco a lo que te decían los chicos, yo creo que más allá del apoyo de los clubes o no, es finalmente el roce. El roce, por decirte, europeo es lo que te hace mejorar. Eh, Incluso en Australia pasábamos los veranos, que igual que en Chile, pero cuando empezaba la temporada internacional nos veníamos siempre a Europa. Y eso porque en Australia en invierno no había roce claro, competitivo. Entonces yo creo que lo que te hace despabilar, aparte del entrenamiento, es jodearte con los mejores del mundo y tener ese roce. claro, Y ahí sabes realmente cuánto pesas. claro. Em, Otra de las preguntas que también de tu reflexión anterior que me salen y que es muy interesante conocer tu mirada, ¿no? Sobre todo por tu carrera, por tu experiencia, es ¿qué opinas si hay acá en Chile una cultura deportiva? ¿Existe una cultura deportiva o no? ¿O ha ido mejorando? ¿Qué piensas de eso? Porque yo como creo hablas que, de la cultura deportiva de Gran Bretaña, que se creó a base de, bueno, somos sede y vamos a ir construyendo sobre una base, ¿qué opinas de acá? yo creo que, bueno, esto pasa en todo el mundo. Hay mucha gente que es muy apasionada Mm, que quiere generar esa cultura, pero también hay mucha gente que está en cargos por intereses personales, por egos personales y abusan del sistema. Yo creo que, como te acabo de decir, en todas partes del mundo existe como corrupción, pero yo creo que en Chile eh, no han sido visionarios. Yo creo que hay gente que ha querido sin interés personal generar cambios, pero rápidamente lo sacan, rápidamente, como diría, le hacen jaque mate ujú. y por intereses personales de otras personas y no de la comunidad, que en este caso son los deportistas. eh, y bueno, mientras ese tipo de gente esté en los cargos, es súper difícil que cambie la dinámica. ¿Y cómo te hace sentir a vos eso? ¿No? Porque no es lo mismo preguntárselo a un chico que está empezando su carrera de deportista y que quizás no conoce, no tiene el ruedo en la experiencia, vos ya tuviste 4 Juegos Olímpicos. ¿Qué te hace sentir, no? Saber que acá en Chile no se fomenta la cultura deportiva. Bueno, yo creo que hay que partir, a ver, siempre yo voy más allá y incluso a veces conversamos con mi madre, el tipo de raza que es el chileno en general. Eh, y a veces hay mucha envidia, muchas veces, incluso partiendo también eh, por, por los deportistas puede ser, pero también por los coaches, por los entrenadores.
de no querer apoyarse entre ellos y tirarse para arriba. Yo Claro. creo que uno de los grandes éxitos de Colombia, cuando te conté los Juegos Sudamericanos de Medellín, era que el trabajo era en equipo. Y esa esencia es mucho más fuerte que la del chileno. El chileno es muy individualista, o uno empieza a destacar y se quedan en esos celos. Eh, Pasa en mi federación, pasa en un montón de otras federaciones, pero yo creo que un poco la cultura, la raza del chileno que a veces se queda en estupideces. En mi caso particular, y yendo un poco a la pregunta que me hiciste, yo creo que siempre mi padre tuvo la visión de decir, ok, uno tiene que salir al mundo y salir a luchar contra los mejores del mundo y no quedarse en estupideces a nivel nacional. Y al final es eso, muchas veces perdemos la energía que tenemos en celos cotidianos que no son importantes o, no sé, te crees campeón nacional y te crees casi el mejor del mundo, eres un arrogante y en verdad no eres nadie. Sales al mundo y ve al campeón del mundo que eres una persona más humilde que tú. Entonces, eh, yo creo que en ese caso, eso, perdemos mucha energía Mm. en celos internos, perdiendo el foco de lo que realmente tú quieres ir. Claro. Bueno, ahora quiero pasar un poco más a lo que es los medios nacionales, la prensa chilena del deporte. ¿Qué mirada tienes de la prensa? Me interesa mucho saber qué mirada tienes, antes de hacer todas las preguntas, qué mirada tienes de la prensa deportiva en Chile? ¿Existe realmente una prensa deportiva o crees que ya es una prensa más futbolera, un periodismo futbolero? Bueno, yo creo que al final y al cabo uno se tiene que hacer la pregunta, cuando yo conversaba con los periodistas, le digo, ya, pero ¿por qué sube esa noticia así? Si eso no fue lo que yo te dije. Me dice, pero es que Bárbara, yo podría subir otra cosa, pero no vende. La editorial no va a poner eso. Y finalmente ellos, esto se mueve, ¿qué es lo que vende? ¿Qué es lo que causa impresión? ¿Qué es farándula? Y yo creo que bueno, eh, muchas veces uno dice, bueno, tiene que educar al entorno de uno, ¿no? Educar, por decirte, con las carreras, educar cuáles son los procesos, pero al mismo tiempo volvemos a lo mismo. No, ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es así? Eh, y yo creo que, bueno, la prensa tanto en Chile, que puede pasar más que en otras partes, es eh, te suben un día como que eres Dios y te bajan otro día como que... pero me acuerdo que hace muchos años cuando Chile soñaba, no sé, pues con una medalla mía en Londres, y fui supuestamente la mayor excepción. Gracias a Dios yo no vivía en Chile, entonces no leí mucha prensa, pero mi padre estaba destrozado y me acuerdo que yo aprendí mucho de eso. No era que a mí no me dolió, a mí me dolió mucho, eh, pero al mismo tiempo dije no, porque en esa época fue súper importante y aún es trabajarse uno mismo, en el no, sentido de el deporte es así. Hay días buenos que va a tener muy buenos y otros días muy malos, muy días malos. Pero es así, y eso no quiere decir que tú no vas a seguir eh, entrenando y luchando por tus sueños con la misma convicción y compromiso. Lo que tú tienes que aprender es que ser realista contigo mismo internamente, porque ese es lo mejor que te puedes entregar. Y dejar de buscar la aprobación por lo que piensan o no de afuera, no, porque la prensa va a ser muy volátil, va a ir así todo el tiempo, pero depende de ti cuán volátil tú quieres ser. Entre más emocionalmente estable sea,
va a poder seguir construyendo y va a poder decir, ok, sé que a lo mejor no estaba bien preparado o si tenía esta expectativa no la alcancé, pero ser súper realista contigo mismo. No contarte cuentos cuando no son, eh, saber dónde estás parada, porque es muy fácil nuevamente jugar esa inestabilidad emocional, esa eh, ser volátil, si es que sigues un poco como la prensa va. Y la prensa sí, no la va a cambiar. Desde muchos años ha sido así. Y justo estaba conversando con mi entrenador ayer de, de la diferencia, por decirte, si Maradona hubiera nacido en Chile o si hubiera nacido o como nació en Argentina. Le dije, mira, si hubiera nacido en Chile, lo hubieran destrozado, lo hubieran, por todo lo que hizo como por ser humano, lo hubieran, sí, sacó al país campeón del mundo, pero personalmente tuvo un montón de otros temas que la gente no lo hubiera, el chileno no lo hubiera aceptado, porque es más chaquetero, más negativo. En cambio, el argentino sí eh, lo perdonó y para ellos siempre ha sido un gran referente porque trajo mucha alegría al país eh, y es un héroe, a pesar de todo las cosas que positivas o negativas que tuvo personalmente. Entonces, para mí esa es un gran ejemplo de decir eh, cómo, cómo el chileno muchas veces no cuida a su héroe y cómo eh, un país, una cultura diferente como es por decirte Argentina, que son vecinos, sí adora a sus ídolos y sí los cuida de cierta forma. Más o menos entiendo de que crees que la prensa chilena es exitista. Yo también lo pienso. Eso de que un día estás arriba y otros días estás abajo. Ya, Totalmente totalmente. sí. Creo que exitista, no solamente, bueno, la prensa, yo creo que el chileno en sí es Sí. exitista. Sí, sí. Bueno, a raíz de eso, ¿cómo trabajás eso de un día, como decías, ¿no? Un día sos Dios y al día siguiente quizá ni se te acercan, no se te olvidan de vos? ¿Y cómo se trabaja eso para decir, bueno, ¿por qué solamente cuando gano están acá y cuando pierdo no están? No vieron mi esfuerzo, no, porque la realidad es que el deporte chileno solo cubre la competencia, o sea, la prensa deportiva. Solo cubre la competencia, no cubre el detrás de deportista, la vida del deportista, a veces se tuvo que levantar temprano, entrenar hasta tarde. ¿Cómo se trabaja eso? Para no salirse del foco. ¿Cómo lo tomas vos? Yo creo que es difícil, pero es un trabajo mental y psicológico bastante importante. Yo creo que es siempre tener los pies en la tierra, nunca creerse Dios. Aunque uno gane grandes eventos, siempre mantenerse muy humilde, cercano a la gente, eh, y ya, y saber eso, saber que la prensa se mueve así, saber que un día te va a subir, pero tú no subas tanto, y cuando bajes no va a bajar tanto porque mentalmente ya estuviste preparada para lo que venía. Nuevamente es difícil. Yo siempre, por decirte, habían carreras que no eran importantes y le daban demasiado atención. Le digo, no, pero si fue una carrera no de mucho nivel, para qué la publican? Eh, ¿Por qué? Porque después va a una carrera donde realmente es peso de Copa del Mundo y ellos esperan que vas a salir primero al mundo. Y uno es como, oye, pero no tiene relación una carrera con la otra porque no es la misma calidad de deportista. ¿Es Eh, frustrante? ¿Frustrante? Sí, sí. Ah, no, yo creo que a mí me ha ayudado mucho el vivir afuera por lo mismo, porque siempre me he mantenido como en la realidad. Muchas veces cuando fui a Chile, después de los Juegos Olímpicos, cosas así, sentía que no era mi vida, sentía que era como, como un cuento de hada, que todos decían, bien, bien, lo hiciste súper bien, oh, qué bien, pero no era mi realidad. No, Mi realidad, por decirte, levantarme todos los días temprano, movilizarme en bicicleta para todos lados, hacer las compras con mi mochila.
Y eso me mantiene anclada, me mantiene en mis mejores momentos deportivos y en mis mejores y en mis momentos no tan buenos deportivos, siempre me he mantenido con valores súper concretos como es el esfuerzo, el compromiso, eh, el hambre. Y a pesar que uno ha logrado grandes retos y sueños, no perder ese Mm. hambre por seguir intentándolo, por seguir viendo, bueno, a lo mejor a la vuelta de la esquina te sorprenderá, eh, y seguir creyendo que hay que seguir trabajando duro. ¿Crees que el interés de la gente por los deportes de alto rendimiento, que en Chile es casi nula, la verdad? También porque hay muchos factores, ¿no? Pero ¿tú crees que si hubiera más ofertas en los medios de comunicación, como, no sé, mundiales de atletismo, mundiales de natación, si hubiera más oferta para que las personas conozcan, quieran verlos, investiguen de esos deportes y quieran que gustarle en un futuro, ¿tú crees que habría más gente que lo viera si hubiera más oferta? ¿O tú crees que ya el chileno no tiene disposición, la predisposición a decir, a conocer algo nuevo? Y se quedan con la que ya conocen, que es el fútbol y el tenis, casi, ¿no? Pero no A qué te refieres con oferta? ¿Oferta a no, nivel de, em, como espectador? O sea, de, por decirte, de televisión, ¿a qué te refieres de oferta? claro, que tengan como más lugares para ver los deportes, ¿no? Que tengan que un medio transmita este deporte, que otro lo cubra en el diario, que pasen, no sé, los mundiales de atletismo en TVN, por ejemplo. ¿Tú crees que si hubiera más disposición de los chilenos a conocerlo o tú crees que no? Am, no estoy tan segura. Yo creo que el chileno en sí es cómodo. Eh, no solamente el chileno, yo creo que las nuevas generaciones se han puesto muy cómodas. Es como, por decirte, imagínate, cuando yo hice mis primeros triatlones, usaba la bicicleta de mi hermano, no alcanzaba los pedales, me sentaba en el sillín, o sea, en el tubo al medio porque no alcanzaba el sillín, corría con un casco de nieve, o sea, hacer implementación del punto de vista como los chicos están ahora, pero sí estaba la garra y estaba la actitud, estaba el hambre. Eh, Ahora es casi lo opuesto. Si no tengo todo el equipamiento, no corro. Ah, no, es que esta no es la bicicleta que tiene no sé quién. Ah, es que no son los lentes, las gafas que tiene este otro. Entonces al final se tienen, pierden el hambre, eh, ya parten con mucho ruido en la cabeza, en vez de enfocarse qué es lo principal. Lo principal para mí es el entrenar. ¿Cuál es tu core business? El entrenar, el saber lo que son los valores como el sacrificio, el compromiso, la determinación y el resto vendrá. O sea, cuando estás corriendo con los mejores del mundo, sí tienes que tener un gran equipamiento, pero pero cuando estás creciendo, tienes que tener lo justo y necesario, porque si no, nunca, porque si no vas a saciar ese hambre. Mm. Eh, Yo, por otro lado, sí puede ser cuando tú me hables de tener más acceso o más disponibilidad, sí puede ser, pero no sé si sea a nivel televisivo, porque lo que yo creo que para que un país y una cultura se haga más fan de un deporte o del deporte, siento que también tiene que ir de la mano con a que ellos también lo sientan y lo practiquen, entonces se conecten de cierta forma. ¿Y cómo se conectan? A lo mejor entregando más facilidades o por decirte, enseñándole a pescar en vez de darle el pez. ¿A qué me refiero con esto? Que Chile se ha privatizado muchas cosas, por decirte, cuando yo estaba en Chile y no sé, por un par de semanas en descanso o tengo que algunos compromisos y quiero ir a nadar a una piscina. Y no sé, y me ha costado, ¿cuánto?
yo creo como 20 euros en nadar, y yo decía, pero ¿cómo? O sea, entonces obviamente eso, o sea, la gente, ¿cómo va a querer hacer deporte si el acceso es tan, hasta acá en Suiza es más barato que entrar a nadar en, no sé, pues, en una piscina en el italiano o en una piscina en Chile? Entonces al final, todo partiendo por la educación, partiendo por el deporte, por todo, todo se privatiza. Entonces al final es muy difícil la gente con lo justo y necesario que tiene para vivir, poder practicar un deporte o conectarse con eso, si al final es todo fuera de las manos. Y se hace como estábamos conversando, todo tiene que tener un tema lucrativo, más allá de decir qué necesita la comunidad, cómo volvemos una comunidad más sana, cómo le damos más oportunidades, incluso cómo encontramos grandes talentos. Muchos países lo que hacen es que buscan talentos en diferentes deportes, porque hacen eventos, pero si tú tienes una piscina, y está buscando un triatleta que sea, o un buen nadador y que después lo haces triatleta, pero ¿cómo va a encontrar buen nadadores si es muy difícil practicar el deporte porque ya es muy caro ir a nadar? Entonces yo creo que de mi punto de vista va un poco más por ahí, que el fan muchas veces, si tú lo conectas con las emociones, y el que practique el deporte, va a hacerse más, yo creo que fanático de también de seguirlo. Y quiero preguntar si tú crees que si un deportista tiene más exposición en los medios de comunicación, tiene más opción o tiene más chance de que marcas, patrocinios, que tenga más oportunidades. ¿Creen que están vinculados? De que si tiene más exposición, por ejemplo, no sé, en la tele, más marcas se le acercan, más Ah, oportunidades en general, oportunidades, no marcas, yo, patrocinios, marcas, todo. yo creo que sí, yo creo que sobre todo con los años de comparación a cuando yo partía ahora, em, la exposición mediática de redes sociales es súper importante, porque muchas veces incluso puede ser no el mejor del mundo, pero sabes desenvolverte muy bien, porque al final eres un embajador de una marca donde a ellos les interesa, es como antes si ellos pagaban por un comercial o para salir en el periódico, ahora de cierta forma tú eres el embajador que expone la marca, entonces obviamente les interesa mucho cómo tú te desenvuelves, porque eso hace que la gente se conecte contigo, que la gente de cierta forma, eh, te siga. Y sí, obviamente al mismo tiempo, yo creo que en Chile, a pesar de todo, puede ser el mejor del mundo, pero igual muchas veces los contactos, eh, son a veces incluso más importantes, o las redes que la gente tiene. Eh, pero bueno, yo creo que al final, y también diría yo, siempre dos tipos de deportistas, uno que puede ser muy, muy, muy bueno, pero no es una persona que se vende tan bien, Claro. o otro que no es tan bueno, pero se sabe vender muy bien. Y al final uno tiene que decir ahí en qué punto medio está. No sé, un gran ejemplo es, por decirte, Javi Gómez, que 5 veces campeón del mundo, medallista olímpico, y Javi creo que se podría sacar mucho más partido, pero no lo hace. En cambio tienes a Jan Frodeno, que también es un atleta muy bueno, pero él es una persona de negocio y se sabe vender muy bien. Eh, pero bueno, incluso hay gente que tampoco tiene el mismo peso de Jan, y que se sabe vender muy bien y no son nadie. Entonces, yo creo que siempre, también es lo que uno, como uno le gusta que lo recuerden, como uno quiere desenvolverse en la sociedad, y,
y sí, sin duda, muchas veces los contactos, eh, yo creo que el punto medio es lo correcto, pero también mantener su esencia y sus valores. Es muy interesante lo que me estás diciendo porque, bueno, yo entrevisté a Costa, el cubano que estuvo, que fue el primer extranjero que representó a Chile en unos Juegos Olímpicos de heterofilia, y él me comentaba más o menos lo mismo. Eso de que hay muchos deportistas que no tienen un logro o que no han llegado todavía a formar bien su carrera, pero que tienen unas redes sociales interesantes y eso los convierte en tener más oportunidades ante otros que sí han tenido logros, sí han tenido una carrera con más trayectoria, etcétera. Vos viviste todo ese cambio, ya llevas hace más de 10 años compitiendo, viviste ese cambio de generación, ¿no? Donde las redes sociales pasan a ser una parte importante. ¿Qué te hace sentir, ¿no? De que hay deportistas de que no han tenido eso, pero como se saben vender o que son buenos influencers en vez de buenos deportistas, llegan a tener más oportunidades que varios deportistas que sí han tenido logros o sí han tenido una trayectoria más importante? Em, yo creo que, m- mira, frente a eso es un poco eso, decir, ¿cómo quieres que la gente te recuerde? Mi pregunta es. Y por otro lado es, ¿qué vale para ti también? Em, ¿El ego, la fama o finalmente los actos que has dejado? Para mí, yo creo que durante mi carrera deportiva no me sabía vender tan bien porque no he estado en Chile, o muchas veces la marca, no, es que Bárbara no está en Chile, no se expone tanto. Y también mi vida personal y privada también siempre había sido muy importante. Pero nuevamente, lo que ya hemos hablado, también tuve que llegar a un acuerdo, por decirte, yo no sé, pues no tuve Instagram como hasta el 2017, 18, Claro, Twitter hasta el 2015, por ahí. ¿Por qué? Porque tuve sponsor como Specialized que de cierta forma me dijeron, Bárbara, o sea, te lo ponían en el contrato. claro. Y cuánto posteo acá y allá. Y entonces al final te das cuenta que tú tienes que entrar, si estás en este sistema, Mm, por querer tener, porque al final entras a jugar en este sistema, que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, para lograr, no sé, X sueño, X em, eh, desafío, reto. Eh, y por eso creo que uno tiene que buscar ahí el punto de inflexión, punto medio. ¿Hasta qué punto entro en esto y dejo también a mis marcas claro. contentas? Em, Creo que en mi caso particular eh, lo observo de afuera, pero como te dije, hay dos tipos de deportistas. El deportista influencer, como tú dijiste, que se vende muy bien o también es más lindo o tiene mejores contactos, Claro, estamos sí, sí. preocupados de eso, gasta más energía en eso, eh, pero el otro es concreto, como tocas decir, tiene la trayectoria y, y nuevamente uno se tiene que preguntar qué tipo de deportista tú quieres ser. O sea, partiendo por esa premisa es donde finalmente tú evocas tu energía, ¿me explico? Sí, sí. Eh, como te acabo de decir, hay deportistas desde ahora, de junior, chicos, que ellos están tapados de sponsor acá y allá y como no han logrado nada. Está bien, eso es lo que ellos parten así y de mi caso yo creo que no, porque pierde lo más importante, que es el trabajo duro, el compromiso, la garra, el hambre. Si tú no tienes eso, jamás vas a poder llegar arriba. Yo soy una persona que desde pequeña no, a lo mejor no tenía tanto talento como otros chicos que habían y que entrenaba yo, pero a lo mejor tenía algo que cuando conversaba con mi entrenadora formadora me decía, no, pero es que yo te daba el trabajo y tú te preocupabas de tratar de ejecutarlo de la mejor forma posible. Tratar de no tener excusa, tratar de eh,
como nuevamente a lo mejor no era la mejor, no tenía el mejor talento, pero estaba eso que era el compromiso, eh, la garra, Claro, eh, y eso, yo creo que va por ahí un poco el tema, el saber de decir, ok, bueno, este se vende mejor, tiene mejores contactos, pero al final, para ti, ¿qué es importante? claro. ¿Tus logros, tu trayectoria, el haber cumplido tu sueño? ¿O el haberte vendido mejor? ¿O el haberte llenado de dinero? Porque al fin y al cabo, de mi punto de vista, lo que queda en tu ser, lo que queda en tu esencia es haber luchado sin arrepentimiento por tus sueños y haber llevado esos sueños a actos concretos. Claro. Eh, ¿Cómo ha sido a lo largo de tu carrera la relación con la prensa? Yo creo que eh, soy una persona que me gusta ser bastante, o sea, yo creo que el tiempo de cada persona es súper importante y respetuoso. Siento que a veces la prensa de afuera me ha visto que soy muy estructurada, pero al mismo tiempo digo, ok, ya te voy a dar tiempo. No sé si tengo 5 entrevistas cuando voy a Chile, o en mega eventos, digo, ok, te voy a dar media hora a ti, media hora a ti, media hora a ti, o 20 minutos, 20 minutos. Ya hay algunos que, claro, que van a su parada, que llegan más tarde, o a veces que quieren más tiempo. Son como un poco mentalidad así artista, diría yo, Claro. más. Eh, y, y claro, a veces y muchas veces le digo yo, bueno, te doy la oportunidad, pero ¿por qué a ti te tengo que dar 30 minutos, 35 y al otro le tengo que dar 5 minutos? Es súper difícil dejarlo todos contentos, o por decirte arte bucón, muchas veces una semana súper ajetreada, entonces yo hago, por decirte, mi planificación, no sé, un mes antes y tal, tengo todo así los horarios, así puedo entrenar, todos los compromisos porque quiero cumplir todo. Y a veces, nada, va la prensa X, se le ocurrió escribirme la noche anterior o en ese mismo momento me vio ahí y me dijo, ay, Bárbara, una entrevista y le digo, no, sorry, no puedo. Entonces al final eso, yo creo que es un poco respeto mutuo, y a veces de afuera puede ver que soy más seria, pero yo creo que hay momento y momento. Cuando tengo tiempo y puedo brindarle su tiempo perfecto, pero yo creo que partiendo de la base que el tiempo, tanto tuyo como el mío, vale mucho. Entonces es yo tengo la mejor disponibilidad, pero tiene que haber ese respeto del tiempo, que de ambos es valorable. Ujú. Cuando ganas, el acercamiento es diferente. Cuando estás en logros, cuando tienes logros, cuando todo va bien, ¿es diferente? ¿Se te acercan de forma diferente? No, yo creo que de a poco me han ido como conociendo, saben Ya. que cuando puedo tengo la mejor disponibilidad y disposición, pero me gustan las cosas ordenadas y no al lote, no que la noche anterior se le ocurrió escribirme y ya tiene que ser ahora, o cuando va y me dice, no, es que el X me prometió que me lo iba a la entrevista, le dije, escucha, es que el X no habló conmigo, y sorry, no puedo porque ahora tengo que ir a entrenar, por decirte. Voy a ir cerrando ya, no te quiero molestar más. Quiero preguntarte sobre, bueno, van a ser tres preguntas. La primera es si crees que el deporte y los medios de comunicación están vinculados estrictamente, si los dos necesitan del otro. El deporte y la comunicación. Y los medios de comunicación, sí. Sí, yo creo que sí, yo creo que eh, para alcanzar algo, grandes logros se necesita un equipo y eso vale para todo, vale como para el deporte, vale como también para la comunicación, pero también es muy importante cómo eh, el comunicador dé el mensaje al resto del mundo o, o transmita esa interpretación que vio del deporte al resto de la sociedad.
¿Qué opinas sobre, o qué esperas más o menos? ¿Cuál es tu mirada sobre los Juegos Panamericanos? Que por cierto te felicito por ser embajadora de tal evento, ¿no? Eh, ¿Qué esperas? No solo a nivel competitivo, ¿no? Quiero que hagas algo global, sino a competitivo, la gente que viene, la oportunidad que es, los deportistas que vienen, la oportunidad de que es la primera vez en Chile que se hace, los medios que van a venir de otros países a cubrirlo. ¿Qué ves? ¿Qué esperas de los Juegos Panamericanos? La infraestructura, Eh, todo. Como tú acabas de decir, Manuel, yo creo que una gran oportunidad para Chile, para que lo vean en el mundo, eh, em, tanto a nivel cultural, para que la gente se dé cuenta lo bueno que es el deporte en todo ámbito, em, partiendo de un tema de salud. Yo creo que yo siempre cuando doy mis charlas digo que el deporte es salud. El deporte nos podría hacer, nos cambia la química interna y eso hace, nos saca de la depresión, nos ayuda a luchar contra la obesidad. Incluso se gastaría mucho menos dinero en fármacos si la gente haría deporte. Y eso, yo creo que una gran oportunidad para motivar a la gente, por decirte, incluso cuando estaba Eduardo de la Mayora como director, tenía unas ideas muy buenas, y era por decirte, la gente tenía que ir juntando, creo que puntos, y podía, si juntaba cierta cantidad de puntos, podía correr el mismo circuito del triatlón. No sé si esa idea después se siguió, siguió adelante y se va a llevar a cabo, pero como involucrar a la comunidad a que se haga y que se sienta parte. Em, por eso digo que es una gran oportunidad que tiene Chile a nivel deportivo para que sea todo un país que se involucre. Em, Realmente no lo sé cómo se ve de adentro en Claro. relación a la infraestructura. Yo creo que por otro lado, a lo mejor mucha gente se queda en la infraestructura, pero también tiene que hacer un estudio de decir cómo está el país ahora, cómo está la gente. Eh, la gente está contenta o está triste. Toda la división también política, qué pasa en el país. em, yo creo que también es una buena forma para que los chilenos se unan más, independiente del partido político, independiente de las opiniones eh, eh, y eh, políticas. Yo creo que el deporte en sí es nuevamente una oportunidad para que todo eso se deje de lado y la gente vea más allá el beneficio de país, el beneficio de salud integral. No. em, y eso no en muchas actividades se puede lograr. Yo creo que el deporte hace que aflore esa, esa entrega incondicional por un fin que entrega mucho amor a todo el país y alegría. Y yo creo que imagínate, el año pasado, cuando fue el Mundial de Argentina, la gente puede estar viviendo en la calle, la gente puede estar más acomodada, pero no importa. Se logró ser campeón del mundo y fue muy lindo para todo el pueblo argentino porque nada, fue feliz, entregaron felicidad. ¿Tú crees, esta es la última, a base de la gran oportunidad, ¿no? ¿Tú crees que para Chile es la última oportunidad? Ah, realmente no sé si será la última oportunidad o no. Yo creo que de cada reto o de cada oportunidad hay que aprovecharla. No sé si Chile va a estrujar al máximo esta oportunidad. Esa es mi pregunta.
Puede que en algunos ámbitos sí, pero no sé si al máximo no. O sea, por decirte lo que yo veo en mi federación, hay, mm, yo me hubiera planteado diferente cómo enfrentar estos juegos. Me hubiera planteado buscar trabajar en comunidad, trabajar en equipo, dejar las envidias de lado y poder ir por un fin de federación, de, como te explicaba antes, un poco de decir, ok, qué se puede hacer para lograr esto? Pero hay mucho, nuevamente, muchas envidias y es muy difícil trabajar en equipo y por la comunidad. Bueno, Bárbara, te agradezco mucho tu tiempo. Toda la hora duró casi una hora, así que te agradezco mucho que hayas querido explayarte todo lo que quieras. Yo lo valoro muchísimo. Y odio ser tan repetitivo, pero de verdad te agradezco mucho la oportunidad y tu tiempo. No, gracias a ti, Manuel, por el interés. Espero que te vaya súper bien y realmente súper interesante todas las preguntas y la conversación, así que gracias a ti también. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco, Bárbara. Un gustazo. Ya pues, un beso grande y que le vaya Chao, muy bien. chao, gracias. Chao, chao. Chao, gracias.